Después de la resurrección, se dijo algo que el mundo nunca debió escuchar. No estaba escrito en los libros que le dieron a la mayoría de las personas. No se enseña en la iglesia. No traducido hasta ahora. Antes de morir, un anciano monje etíope acercó a su alumno y le susurró algo transmitido durante generaciones dentro de un monasterio de montaña. Lo que Jesús dijo después de la resurrección nunca tuvo la intención de salir de ese lugar. Ese lugar, dijo, pero estaba llegando el momento en que el mundo lo necesitaría. Sin cámaras, sin testigos, solo las palabras mismas silenciosamente protegidas durante casi 2000 años. A la mayoría de la gente se le enseña que la historia termina en la tumba vacía. Piedra se alejó silencio y listo. Pero escondido dentro de los monasterios de las tierras altas de Etiopía se encuentra un registro completamente diferente. Uno que pretende preservar lo que Jesús realmente dijo durante los 40 días posteriores a su resurrección, un período de tiempo que la mayoría de las enseñanzas occidentales apenas tocan. Esto no es un rumor ni una teoría. Está escrito dentro de una antigua Biblia que contiene 81 libros más que los cánones protestantes y católicos combinados conservados en un aislamiento casi total. Para entender por qué ese monje guardó este secreto con tanta fiereza, primero es necesario comprender cuán diferente es realmente la Biblia etíope. La mayoría de la gente asume que las escrituras son fijas e inmutables. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca aceptó esa suposición. Mientras que la Biblia occidental se estableció en 66 libros, Etiopía conservó 81 incluidos textos como Enoc, Jubileos y Macabeos, obras que alguna vez fueron respetadas por los primeros cristianos y las antiguas comunidades judías antes de ser eliminadas silenciosamente del canon occidental. Durante siglos, los eruditos occidentales descartaron estos textos como mitos o falsificaciones. Entonces intervino la ciencia. La datación por radiocarbono de los evangelios de Garima, encontrados dentro de un monasterio etíope, los situó entre el 330 y el 650 c, lo que los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Mientras Europa luchaba contra la inestabilidad de la Edad Media, los monjes etíopes preservaban silenciosamente el material más antiguo del cristianismo intacto por las ediciones posteriores de Roma. Guay, lo que llena estos libros extra, dista mucho de ser una lectura amable. El libro de Enoc solo afirma que la humanidad pecó antes del diluvio. Explica por qué, describiendo a 200 vigilantes angelicales que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y produjeron seres híbridos, llamados Nefilim gigantes, que devoraron los recursos del mundo y sembraron el caos. El texto nombra nombres Samiaza, Azazel, Baraquiel. Afirma que estos seres enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad, fabricación de armas, seducción, astrología, conocimientos que nunca tuvieron la intención de ser revelados. Esto no fue una simple desobediencia, fue una transferencia de poder no autorizada, y muchos creen que esa es exactamente la razón por la que Roma finalmente la rechazó. El mundo que describe Enoc es caótico e imposible de controlar a través de la religión institucional. Entonces fue eliminado. Etiopía lo mantuvo. Pero Enoc, por sorprendente que sea, fue solo el acto de apertura. El verdadero centro del secreto susurrado por el monje es un texto llamado Mashafa Kidan, el libro de la alianza, y lo que contiene reformula todo lo relacionado con la historia de la resurrección. En el Evangelio estándar de Lucas, el período entre la resurrección y la ascensión tiene unos cuantos versículos. Jesús aparece, bendice a sus discípulos, sube al cielo y 40 días se comprimen en un párrafo. En Mashafa Kidan, esos 40 días se convierten en el verdadero centro de la historia. Según este texto, Cristo resucitado no se limita a consolar a sus discípulos. Los reúne con verdadera urgencia, casi como un comandante que da un informe final antes de abandonar el campo, enseñándoles cosas que nunca llegaron a ser parte de ningún evangelio occidental. Comienza con una advertencia sobre el mundo material, describiéndolo como el dominio de una fuerza engañosa a la que llama constructora de sombras, algo que utiliza la riqueza, el estatus y el poder para mantener a las personas espiritualmente ciegas. Luego viene una frase que debería estar entre las más citadas en la historia cristiana,
No construyáis templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Edificad el templo del corazón, porque es eterno. En este texto, eso no es una metáfora. Es una instrucción directa, una advertencia explícita contra la religión organizada. Predice que los hombres usarán túnicas elaboradas y usarán su nombre para acumular riquezas, y advierte sobre un futuro imperio que tomará su cruz y la convertirá en un arma. La especificidad es lo que más inquieta a los estudiosos, como si estuviera observando el desarrollo de las cruzadas, observando la Inquisición, observando a los televangelistas modernos llenar arenas mientras la gente afuera pasa hambre. El verdadero creyente, les dice claramente, debe permanecer ajeno a los sistemas construidos por los hombres. Luego introduce algo que se lee casi como un modelo biológico del alma. Cada persona, dice, lleva dos vientos que la atraviesan al mismo tiempo, el viento de la vida y el viento del error. Ese segundo aliento no son simplemente malos pensamientos. Lo describe como un parásito con puntos de entrada específicos, a través de la codicia, a través de ojos que miran lo que no deben, a través de una boca que habla engaño. Una vez que se afianza, endurece el corazón, convirtiendo a una persona viva en lo que él llama una tumba andante. Alguien que come trabaja, recorre la vida diaria cuando su yo interior ya se ha enfriado. No ficción. Una condición que parece describir como que ya se está extendiendo. Luego viene el remedio, y no es un ritual ni una ofrenda. Lo llama gnosis, conocimiento personal directo de la verdad, que enseña a sus discípulos a vigilar sus propios pensamientos de la misma manera que un guardia vigila una puerta. Luego la línea que podría haber desmantelado silenciosamente la religión institucional, si se hubiera extendido ampliamente el reino de los cielos, existe literalmente dentro del cuerpo humano, escondido en el silencio entre los pensamientos. Si la gente corriente de todo el imperio romano realmente creyera que Dios vive dentro de ellos, dejarían de contribuir al sistema de templos, dejarían de temer al obispo, dejarían de necesitar cualquier institución como intermediaria. Se volverían desde un punto de vista imperial totalmente incontrolables. Sin embargo, no se limitó a la enseñanza espiritual. Parte de lo que supuestamente dijo la ciencia moderna ha confirmado silenciosamente. El libro de la Alianza hace referencia a los depósitos de nieve y las puertas de los vientos, describiendo el clima como algo que se mueve a través de canales estructurados e invisibles, a través del planeta, un lenguaje descartado durante siglos como pura poesía. La meteorología moderna confirma ahora que el tiempo global viaja a través de ríos atmosféricos definidos que rodean la Tierra a gran altura. También hace referencia a un vasto abismo de agua escondido bajo la Tierra, otra línea tratada durante mucho tiempo como simbólica. Luego, en 2014, los científicos confirmaron que había una enorme reserva de agua atrapada dentro de la roca ringwoodita en lo profundo del manto, que contenía más agua que todos los océanos de la superficie juntos. Si el texto resultó preciso sobre el agua debajo y el viento arriba, es difícil evitar el seguimiento obvio. ¿En qué más podría tener razón? También dejó más que palabras. Según el texto, compartía una práctica específica con su círculo íntimo que implicaba respiración controlada y atención concentrada, muy parecida a técnicas contemplativas avanzadas que se encuentran en la India y el Tíbet. Ese detalle alimenta directamente una teoría familiar en el estudio bíblico, según la cual Jesús pasó sus llamados años perdidos, la brecha inexplicable entre los 12 y los 30 años, estudiando en monasterios en la India o centros de aprendizaje en el Tíbet. Las enseñanzas etíopes tienen un sabor claramente oriental, con conceptos que se asemejan al karma. La reencarnación y los centros de energía internos, todos presentes enmarcados en un lenguaje más antiguo. Luego viene la línea que une todo la que los monjes supuestamente memorizaron y protegieron durante 2000 años. Les dice a sus discípulos: vendrán las tinieblas y desgastarán mi rostro. No les está advirtiendo sobre un monstruo obvio. Les está advirtiendo sobre un engaño lo suficientemente sofisticado como para parecerse exactamente a él, pronunciar su nombre, llevar su cruz, construir catedrales en su honor, mientras funciona como aquello a lo que se opuso durante su vida. En este texto, el engaño máximo no llega como un villano, llega como un salvador. Los monjes que custodiaban este pasaje creían con verdadera convicción
que no se trataba de una profecía lejana. Era una descripción de algo que ya estaba ocurriendo. La seriedad de Etiopía respecto de todo esto no se limita a los manuscritos. Está tallado directamente en el paisaje. Consideremos el Arca de la Alianza. Si bien las películas populares la ubican en un almacén del gobierno, la tradición etíope ha sostenido durante 3000 años que la verdadera arca reposa dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en la antigua ciudad de Aksum, y esta afirmación funciona como un pilar genuino de la identidad etíope, no como un folclore casual. La historia comienza con la reina de Saba, que viaja a Jerusalén, se encuentra con Salomón y regresa a casa cargando a su hijo Menelik Bile. Años más tarde, Menelik visita a su padre, quien le ofrece el trono de Israel. Menelik se niega, pero no se marcha con las manos vacías. Según Kebra Nagast, la crónica real de Etiopía, Menelik y sus compañeros llevan a cabo la sustitución más audaz de la historia. Cambiaron el arca por una réplica y llevaron silenciosamente el original de regreso a África. Las descripciones bíblicas nunca enmarcan el arca como una simple caja decorativa. Describen algo que incineró ejércitos, hirió a personas por tocarlo incorrectamente y lanzó fuego sin explicación natural, efectos que se leen en detalle incómodamente cercanos a la exposición a la radiación, lo que hace que el patrón en torno a su guardián moderno sea difícil de descartar. Solo un hombre desempeña ese papel a la vez elegido de por vida y nunca más se le permitirá salir de la capilla. Los visitantes describen un patrón constante entre estos guardianes. A lo largo de los años, problemas de visión, cataratas, piel pálida, muerte prematura, síntomas que se parecen menos a la devoción y más a una exposición prolongada a algo genuinamente energético. Si el arca fuera simplemente de madera dorada, nada de eso tendría rastro. Los imperios parecieron sentirlo. Los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII buscándola específicamente, y sus símbolos siguen grabados en las iglesias de la Libela en la actualidad. No estaban persiguiendo una baratija religiosa, estaban persiguiendo una fuente de poder. Etiopía nunca lo entregó, y sigue siendo la única nación africana que nunca fue colonizada. Cuando Italia invadió con armas modernas, en 1896, sus fuerzas fueron derrotadas decisivamente en la batalla de Adwa. Los lugareños describen una luz en el campo de batalla que cambió el rumbo. La historia registra un revés militar. Los etíopes lo recuerdan de otra manera. En ningún lugar la antigua capacidad de Etiopía parece más físicamente innegable que en Lalibela. En el siglo XII, el rey Lalibela no encargó la construcción de 11 iglesias. Encargó que los tallaran, los cortaran directamente en roca volcánica sólida, con ventanas, puertas, columnas, cámaras interiores y drenajes funcionales, todo ello extraído de una única masa continua de piedra. Esta técnica no perdona errores. Un corte incorrecto no se puede deshacer, una columna agrietada no se puede reparar. Lo que significa que toda la estructura tridimensional tuvo que visualizarse completamente antes de que un solo cincel tocara la roca. Los ingenieros estructurales modernos que estudian el sitio han llegado a una conclusión incómoda. Tallar las 11 iglesias con herramientas manuales apropiadas para la época realmente requeriría alrededor de 40.000 trabajadores calificados y más de un siglo de trabajo continuo. La tradición sitúa el proyecto dentro de un plazo de 24 años. También están los escombros faltantes, millones de toneladas de roca volcánica excavada que simplemente no se encuentran cerca del sitio. La explicación monástica siempre ha sido coherente. Los trabajadores humanos tallaban durante el día y por la noche los ángeles descendían para continuar el trabajo a aproximadamente el doble de velocidad humana, utilizando lo que los relatos antiguos llaman herramientas de luz, capaces de atravesar rocas sólidas sin fricción. Herramientas de sonidos ligeros para los oídos modernos, incómodamente cercanas a la tecnología de energía dirigida. Algunos investigadores proponen que el arca misma, que se dice que estuvo en uso activo durante este periodo, pudo haber servido como fuente de energía, señalando relatos de otras culturas antiguas, incluidas Mesoamérica y Egipto, que hacen referencia a métodos de ablandar la piedra usando frecuencia acústica o procesos químicos específicos. Si Etiopía poseyera algo parecido a ese tipo de conocimiento, contribuiría en gran medida a explicar la Libela, la más famosa de las 11 iglesias dedicada a San Jorge,
Está tallada con la forma precisa de una cruz hundida en el suelo hasta que su techo queda al nivel de la superficie circundante. El sistema de drenaje construido en su base ha mantenido seco el interior durante 8 siglos de inundaciones estacionales, un nivel de ingeniería que sería impresionante con herramientas modernas y mucho menos en el siglo XII. Debajo del complejo hay una red de túneles de tono negro. Los candidatos al sacerdocio son enviados a través de ellos solos, navegando completamente mediante el tacto y el sonido, mientras cantan en realidad un ritual de privación sensorial tallado en piedra que hace eco de la misma teología que se encuentra en el Libro de la Alianza: debes caminar a través de la oscuridad antes de ganar la luz. Recientes escaneos láser 3D revelaron cámaras huecas debajo del piso que no habían sido tocadas durante 800 años. Los sacerdotes los describen como un tesoro de los santos oro manuscritos, y posiblemente las mismas herramientas utilizadas en la construcción. Nadie los ha abierto. Según se informa, el rey Lalibela pasó un tiempo en Jerusalén antes de que cayera bajo asedio y se propuso construir una nueva Jerusalén en África, más allá del alcance de la conquista y el imperio, e incluso llamó al río local el nombre de Río Jordán. Talló la estrella de David, la cruz cristiana, y la antigua esvástica solar, un símbolo del sol que precedió por miles de años a su corrupción del siglo XX, en las mismas paredes fusionando tradiciones en piedra destinada a perdurar. Mientras que las catedrales europeas fueron bombardeadas durante las guerras mundiales, la Libela permaneció intacta y sigue en pie hoy. La Libela, el Arca y los 81 libros se remontan a un hilo más profundo, un linaje. En el cristianismo occidental, Jesús está solo, sin línea familiar. Continúa, la historia termina en la cruz y se reanuda solo en el cielo. En Etiopía, ese marco tiene poco sentido cultural. Allí la familia no es periférica a la identidad, es identidad. La dinastía salomónica de Etiopía gobernó durante casi 3000 años, aproximadamente desde el año 960 hasta 1974, una línea real ininterrumpida. El último emperador, Haile Selassie, fue el gobernante número 225 de esa cadena, y llevaba el título de León Conquistador de la tribu de Judá, no una floritura poética, sino una afirmación genealógica y teológica que se remonta directamente al rey David. Siga ese linaje cuidadosamente, y no solo conectará a Etiopía con el Antiguo Testamento. Crea una superposición con el Nuevo Testamento que la teología occidental dominante nunca ha abordado cómodamente. Si María pertenecía a la casa de David y el linaje real de Etiopía reivindicaba el mismo linaje, durante milenios la conexión con Cristo no era puramente teológica, fue familiar. Esta es la razón por la que el movimiento Rastafari, que surgió a principios del siglo XX, identificó a Haile Selassie con el regreso del león de Judá descrito en el Apocalipsis. Selassie nunca reivindicó la divinidad, pero entendió claramente lo que representaba esa ascendencia. Desde entonces, la genética moderna ha entrado en la conversación. Los estudios de ADN de las poblaciones etíopes han identificado antiguos marcadores genéticos que se remontan al Levante de aproximadamente 3000 años de antigüedad, evidencia de una migración histórica real. Gente real que se mudó de Jerusalén a Etiopía, no una leyenda sino una biología. Esto también explica por qué el cristianismo etíope se ve tan diferente de su contraparte occidental, ya que conserva el sábado, la circuncisión en el 8º día y una ley dietética detallada. Para empezar, la Iglesia etíope nunca se separó realmente de estas prácticas judías, lo que hace que de repente valga la pena abordar la idea más provocativa de esta historia. Si Jesús sobrevivió a la crucifixión, como sugieren silenciosamente ciertos textos antiguos, y necesitaba un lugar genuinamente seguro para desaparecer, ¿qué mejor que un reino gobernado por su propio linaje extendido, una nación que ya demostró estar dispuesta a proteger las cosas sagradas con su vida? En las remotas tierras altas de Etiopía, la tradición oral todavía describe a un misterioso maestro que llegó del norte, un sanador conocido por su extraordinaria paz, alguien que hablaba como nadie que la gente hubiera conocido antes. No lo llaman Jesús, lo llaman el Maestro Justo, y nadie ha explicado nunca quién era en realidad. Como dicen los monjes etíopes, Occidente tiene el agua, Etiopía tiene el pozo, lo que plantea la pregunta obvia: ¿por qué ahora?
¿Por qué estos textos están apareciendo repentinamente en todas partes después de un secreto casi total durante 2000 años? Durante siglos, estos manuscritos permanecieron envueltos en piel de cabra, dentro de monasterios de montaña, custodiados por hombres obligados por juramentos de por vida, insectos sobrevivientes invasiones y el colapso de imperios. Los monjes no se limitaban a mantener una biblioteca, estaban manteniendo un sello. Luego, al cabo de unos pocos años, todo se reveló. Las traducciones no autorizadas comenzaron a difundirse en línea, amplificadas por algoritmos, hasta que millones de personas que nunca habían oído hablar de Mashaf Akidan se encontraron viendo contenido al respecto entre clips de noticias y redes sociales. La lectura más extrema de estos textos ofrece una explicación genuinamente inquietante. Mashaf Akidan describe el fin de los tiempos como una era de redes de ilusión-lenguaje que en el Ge'ez original se traduce aproximadamente como un mundo hiperconectado, pero fundamentalmente falso, donde las personas se comunican sin voces físicas y perciben sin ojos físicos todo señales y ninguna verdad. Lea despacio. Es difícil no escuchar una descripción de Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial temprana. La teoría sostiene que los monjes etíopes no se limitaban a preservar las escrituras. Estaban custodiando un manual de emergencia destinado a ser publicado en un momento umbral específico de la historia humana, uno en el que la humanidad se pierde dentro de realidades fabricadas, y la verdad oculta necesita ser liberada para romper la ilusión. Mire dónde están las cosas. La confianza en el gobierno se ha derrumbado. La confianza en los medios se ha derrumbado. La fe en la religión organizada está disminuyendo rápidamente. La gente no tiene hambre en el sentido habitual. Están hambrientos de algo sin nombre, una conexión directa e inmediata con algo real, sin una institución de por medio. Eso es precisamente lo que ofrecen estos textos y precisamente la razón por la que se han difundido como lo han hecho. El Concilio de Nicea en el año 325 en 23 de Cristo, que estandarizó el canon bíblico occidental, no se limitó a simplificar las escrituras para un público más amplio. Según la lógica contenida en los textos etíopes, se logró algo más cercano a un desarme selectivo. Los libros que eliminó no fueron eliminados por ser históricamente poco confiables. Fueron eliminados porque describían a los seres humanos como participantes poderosos y espiritualmente autónomos en una lucha cósmica. Personas con acceso directo al conocimiento divino que no requería mediación sacerdotal. Eliminar esos textos efectivamente eliminó la armadura del lector. Etiopía nunca aceptó esa eliminación, preservando la versión completa mientras el resto del mundo recibió la editada. Algunas secciones de estos manuscritos no parecen teología en absoluto. Leen más cerca de la física. Los investigadores han señalado pasajes que se asemejan a descripciones de levitación acústica, la manipulación de la materia mediante un sonido dirigido con precisión. Mire de nuevo a la libela y lo que dice la leyenda sobre cómo se construyó. Reemplace la palabra ángeles con tecnología acústica avanzada, y de repente las iglesias se sentirán menos inexplicables. Si sistemas como este realmente están documentados dentro del Libro del Pacto y la traducción moderna apenas comienza a revelar cómo funcionaron, esto deja de ser un avivamiento puramente religioso. Empieza a aparecer el regreso de una ciencia enterrada desde antes del diluvio, lo que deja una última pregunta que vale la pena abordar. Si las instituciones más poderosas de la historia editaron el pasado para mantener el control sobre el presente, ¿qué más podría permanecer oculto? Y si un monje anciano, en la última noche de su vida, decidió finalmente transmitir un secreto que había guardado durante décadas. ¿Qué dice eso sobre lo urgente que se ha vuelto esto? El sello está roto. Los textos están fuera. La única pregunta que queda es si el mundo está realmente preparado para leerlos.